Ramón Pichardo nos dice que es lo primero que he visto dentro de los hashtags de Twitter. Si usted quiere, puede compartirlos. Efectivamente, que respire el dueño de clínica, porque al parecer médico no les interesa hacer. Las clínicas no pueden continuar despreciando la vida de un ser humano que va por un accidente a ellas. Vamos a ver si nos puede responder, doctor, la pregunta que dejó Diana. Una cosa es una cirugía selectiva o electiva, que yo voy con tiempo, y otra cosa es una emergencia donde yo llego a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, no tengo el dinero. ¿Cómo es posible que se le pida un anticipo a paciente que está en emergencia para ser tratado, para ser transfundido, para ser atendido correctamente? Lo que no se le niega es el servicio. Se le puede solicitar, pero hay que brindarle el servicio. Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene algún caso concreto de una clínica de Andeclinic que haya negado el servicio? Sí. Porque nosotros no negamos que se le pide. ¿Y por qué la DIDA no ha hecho nada? Sí. ¿Y por qué la DIDA hoy no la ha sometido a la justicia? Entonces, vamos a estar claros en una cosa. Mira. Sí, pero, vamos a poner un poco en contexto sobre la situación. Lo primero es que casos concretos de clínicas que pertenezcan a Andeclinic sí tenemos, porque por eso casualmente estamos trabajando en una mesa en la que ustedes son miembros, que son que la CISARRIL es miembro, que la DIDA también, que Proconsumidor también, que el Defensor del Pueblo también, para buscar una situación una solución a esa situación. Porque las denuncias son diarias de diferentes clínicas. Estamos hablando del caso de Naín porque se hizo viral en redes sociales. Pero la institución, por lo menos en la gestión de nosotros desde el 2020, desde finales del 2020, nosotros ya hemos resuelto más de 162 casos puntuales. ¿Cómo se resuelven? Bueno, lo primero es que hemos trabajado los casos de manera particular cuando nos acercamos a los afiliados y nos dan la documentación necesaria. Entonces nos acercamos a las clínicas y a las administradoras de riesgo de salud, las ARS, que bien se establece el procedimiento para el reembolso. Esto es en el caso de los cobros indebidos. Pero ¿qué pasa con esto? Y cuando se pierde una vida, ¿qué reembolso puede haber? Ese sería el tema. Nosotros el caso de Naín, por eso nos trasladamos a Higüey y le solicitamos a la familia, lo pusimos en conocimiento, para que nos apoderara oficialmente, para llevar a este caso no solamente la parte económica de un reembolso de 30,000 pesitos, pues como lo dice la clínica que lo recibió, pero que en esa hora de la noche, incumpliendo las leyes desde la Constitución de la República, las leyes y las resoluciones. La ley de salud, la resolución de la superintendencia, toda la franca violación, y amablemente se le da un recibo de un depósito, 30,000 pesos, a esa hora, pero ni a cualquier hora. Entonces, nosotros queremos crear un precedente con este caso, porque debe de haber un régimen de consecuencia para las clínicas. Exacto. Que cometan este tipo de infracciones. ¿Cuál puede ser la consecuencia, Carolina? Mira, actualmente nosotros en la ley 1320, que fue la que modificó la ley 87-01, y por aquí la tengo, establece que tenemos desde 50 salarios mínimos hasta 300. Hasta 300 salarios mínimos. Tomando en consideración que el salario mínimo actualmente está en 16,000 y tanto de pesos. Entonces, tenemos nosotros que marcar un precedente, y no solamente la parte económica, vuelvo y repito, sino también en el caso de la muerte, que nadie te va a devolver el familiar que falleció. Eso no lo compensa nada. Eso no lo compensa nada, y tenemos también que tener en conocimiento de que esto es un delito penal. Exacto. Que tendríamos también que verificar cuáles son los argumentos y verificar la negligencia médica en los casos particulares que quepan, porque no todos los casos son de negligencia médica, y nosotros estamos trabajando y haciendo una investigación completa. Vale destacar que la clínica donde ocurrió este hecho no es miembro de Andeclinic. También es bueno hacer la salvedad, porque en la mesa que hemos trabajado sabemos la intención de la Asociación de Clínicas Privadas y nosotros, de que estas prácticas en las emergencias no se cometan. Pero el doctor Díaz, bien, pero vamos, porque aquí se quiere satanizar y queremos. Una cosa es exigir, solicitar el depósito, y otra cosa es brindar el servicio. Correcto. Son cosas diferentes. Pero el personal administrativo habla con el familiar, pero el médico y el personal de salud está atendiendo al paciente. Pero debería. Tranquilo. Debería, pero de hecho, este paciente
este paciente se le administró y se le transfundió sangre. No. Han dicho hasta el final. Bien, al entonces, final, correcto. cuando ya no había nada que hacer. Yo creo que lo correcto es que se llegue hasta la última consecuencia con esto, totalmente de acuerdo, pero que se oigan las partes. Yo creo que este no es el escenario. Nunca ha habido ninguna persona que ha fallecido. No es tan presente la otra parte que debería defender si tiene sus cosas. Yo entiendo que la vida, así como tiene la intención de resolver este problema, entiendo que también debe resolver otros problemas. Y qué bueno que sea así, porque la vida... El problema es que acaba de denunciar al abogado de la retención de cadáveres. Vamos a escuchar al doctor. Que realmente es una situación difícil. Andy Clit entiende que sí, hay una ley que respetamos y que cumplimos. Le damos atención a los pacientes, aunque ciertamente se les puede solicitar depósito, sobre todo a aquellos pacientes que no son asegurados. ¿Existe un copago? Aunque sean asegurados, doctor. Está bien, en la época del COVID pedían 500,000 pesos en la época, y 750,000 pesos, que lo sé yo, en clínicas privadas de depósito. Pero vamos, mencione clínica, porque como Lo que pasa es que la gente también debe educarse y debe entender que para esos casos de COVID habían habilitado centros públicos. Exactamente, no solamente eso, sino que había una cobertura total por parte, fundamentalmente del gobierno, a través de las ARS. ¿De acuerdo? En eso, y yo digo, ¿pero cuáles casos? Pero es que si la gente no conoce sus derechos, las clínicas se aprovechan y eso lo sé yo. Pero usted lo conoce, menciónela. Por experiencia personal. Pero menciónela. Menciónala y diga. Que hablábamos. ¿Por qué tenemos que resolver con esto? Y el doctor Cruz y Miriam me dijo que yo estaba errada. Hay muchas denuncias de que el 911, el sistema de atención de emergencia 911, no puede trasladar pacientes a centros privados. Usted me dijo que eso era mentira, que yo estaba errada. Hábleme un poco de eso, de lo que usted recibe en su centro. Cuando empezó el COVID, que a mí se me transmitió, me llevaron 3 pacientes graves con COVID allá. Eso fue de conocimiento público. Y yo me enfadé muchísimo. Y lo siguen llegando, y sin llamar. Entonces eso es un problema, porque te llevan cadáveres que encuentran en la calle, y no tenemos cama vacía. No llaman ni siquiera. Eso es un problema muy serio. No llaman, doctor. No llaman. Porque en el caso de este muchacho, con una llamada al hospital, responsablemente no me se llaman. podía saber que no había sangre. Entonces, 911 tiene que comunicarse con el centro a donde va a dirigir, el hospital a donde va a dirigir el paciente, decir cuál es la condición para que estén preparados, como se ven fuera de aquí, afuera, para recibir al paciente y atenderlo inmediatamente, pero no. Incluso 911 lo traslada a un hospital que el hospital no da atención a menores de edad. O sea, que se le atendió por la emergencia. Bueno, pero imagínese, apoyando tu planteamiento, deben de llamar previamente dónde lo van a atender. Pero ¿qué pasa, doctor? Cuéntenos. Pero hay un asunto. ¿A qué hospital tú llamas? Primero que te cogen el teléfono. Y segundo que te digan que hay cama disponible. Nunca. Eso no es cierto. Esto no es cierto. Vamos a ser realistas. Es muy fácil hablar de acá. Pero métete en la clínica cuando tú tengas 3 pacientes graves, un paciente tuberculoso vomitando sangre, otro con una deshidratación severa, la clínica repleta, sin un centavo, sin seguro. Esa es nuestra situación. Entonces ahí yo voy a defender al doctor. Las clínicas privadas han desaparecido todas, más de un 50%. En los últimos 20 años, aquí han desaparecido más de 1,000 clínicas. Claro. Todos los barrios, hace 20 años, tenían 6, 7, 10 cliniquitas pequeñas, pero eran centros de atención primaria que resolvían el problema. Hoy hasta las grandes clínicas, Rodríguez, Chan Aquino, La Adelaida, Betance, Centro de Pediatría, Centro de San Rafael, todas han desaparecido. Papi Miranda, La Cedeño, todas han desaparecido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque mantener una clínica es muy difícil y ahí estoy con usted. Ahora, yo tengo una solución que se la presenté al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Maldonado. Tengo una solución total. Gobierno pasado, sí. Total, sí. Yo se la llevé. Que en nuestra clínica hay 4 emergencias. Y en cada emergencia hay 2 letreros grandes. Primero atender al paciente y después le pregunta si tiene dinero seguro. Si el médico que incumpla eso, yo me doy cuenta
se va de la clínica. El último lo expulsé hoy, en la mañana. Wow. Por eso, realmente me da la solución. Ajá. La solución que yo presento. Las clínicas tienen muchos gastos, muchísimos, y no pueden absorber ese gasto. Pero eso es fácil. Cuando un paciente llegue grave, hay que darle el servicio 24 horas, incluyendo cuidado intensivo. Incluyendo ingresos. Incluyendo cuidado intensivo en ingreso. Ahora bien, la clínica no soporta eso económicamente. Eso tiene la solución, que ese dinero se le reporte a la Dirección de Impuestos Internos y que no me lo descuenten de mis impuestos. Eso es fácil. Tal como yo informo a una IRS y ellos me pagan, y así el paciente tiene garantía sin que tengamos que hundir la clínica. Nosotros hemos planteado crear un fondo de contingencia para que en caso no de que el paciente un fondo de emergencia. Para esas emergencias no hay. Nosotros como Andeclip hemos dicho, primero, nosotros le exigimos a nuestros miembros que se les dé la atención. ¿De acuerdo? Y mi clínica de Andeclip no está involucrada en eso. Sí, en cobros que se pueden llamar indebidos, diferencias que no son, eso es otro 500. Pero atención de emergencia nosotros lo hacemos. Nosotros hemos dicho, y en la mesa donde usted hace referencia, que lo sabe, vamos a crear un fondo de tal manera que cuando llegue un paciente, ¿verdad?, que no tenga seguro, que la razón que fuera, se atiende 24 horas, porque una estabilización puede ser un analgésico, pero una estabilización puede ser una cirugía. Así es. Una estabilización puede ser llevar al paciente con un infarto a intensivo. Y en las primeras 24, 48 horas, el dinero que se gasta es alto. Entonces, y es crítico para el paciente. Y es crítico para el paciente. Creando ese fondo de contingencia, supervisado, vigilado, chequeado, donde hayan personas que... Pero ese fondo, ¿cómo se crearía? Eso se puede crear de la misma seguridad social, o con aportes, como establece la ley de instituciones, por ejemplo, de los juegos de azar y muchísimas otras cosas. Aldo quería decir algo antes, Diana. Pero... En este caso, la DIDA, ¿qué hace con Sedimat? Porque Sedimat, si la gente no lo sabe, recibe $1 millón de pesos diarios de los impuestos de los dominicanos y no recibe una sola persona pobre. No recibe una sola persona pobre en su emergencia. Entonces, si yo de mi bolsillo, del bolsillo de cada uno, sacan $1 millón de pesos diarios, ¿por qué razón la DIDA no se mete con esta gente? Nosotros te invitamos, Aldo, que en el caso particular tuyo, y es importante, nos apoderes a nosotros para llevarte ese caso, porque nosotros no solamente con Sedimat, sino con diferentes clínicas que pertenecen a Andeclip o no pertenecen a Andeclip, en el caso de Sedimat que no pertenece, sí hemos tenido ganancia de causa para nuestros afiliados, que son toda la ciudadanía dominicana. Hay mucha queja por parte de... Sí, hay mucha queja de diferentes tipos de clínicas. Sería importante, yo le mostraba al colega de Andeclip, el listado de las diferentes clínicas por cobros indebidos, porque cobro indebido no solamente es que no te quieran atender en una emergencia o que te retengan un cadáver, sino que también que te cobren procedimientos que tú tienes cobertura, entonces se te cobra 2 veces. Eso iba yo a decir. Se te cobra la ARS y te lo cobran a ti. Yo iba a decir que esa fue mi experiencia cuando hice una revisión, un montón de procedimientos dentro de un paciente con una situación de gravedad que hubo que hacer una operación del corazón. Había muchos procedimientos que estaban cubiertos por el seguro y que sin embargo lo estaba cobrando la clínica. Al final tuvieron que echar para atrás y reducir todo el costo, como a ustedes les redujeron. No, María Cela, y cosas que a unos precios que no se justifican. Que tú dices, le cobraron 200,000 pesos por un parto, donde no hubo ninguna complicación. ¿Por qué? Y donde existe un catálogo de prestaciones donde es claro con respecto a los porcentajes de las coberturas, porque un parto, tanto natural como por cesárea, está en cobertura. Y depende del plan, y depende del plan que usted tenga, principalmente en el Seguro Familiar de Salud, tú pagas a lo mejor un 20% de copago, un 25% de copago, cuando tú ves que en una factura te individualizan los procedimientos de la clínica y los honorarios médicos aparte, algo que es ilegal porque usted tiene que poner los honorarios médicos con el gasto de la clínica y que esto entonces tiene topes que establecen el catálogo de servicios. Bueno, vamos a hacer una pausa ya para regresar con las conclusiones de esta mesa, y es muy importante que el ciudadano, como yo decía al principio, no solo conozca cuáles son sus derechos, sino sepa cómo ejercerlos. Y no solo el ciudadano, el personal también, porque creo que hay mucho desconocimiento de parte del personal administrativo de los centros de salud también. Es algo que bien pudiera tener soluciones y que requiere de urgencia, porque la salud es un derecho.
derecho. No es un negocio. Derecho fundamental. Es un derecho humano, así como la educación, así como la alimentación, así como la salud. ¿Cuándo regresemos después de la pausa?